Buenas tardes a todas las personas presentes y a quienes están presentes por las redes virtuales. Señor secretario, favor leer el orden del día para la sesión académica de la fecha. Gracias, señor presidente. Sesión académica Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 13 de julio de 2023. Orden del día. Primero, saludo del presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico Dr. Gabriel Carrasquilla Gutiérrez. Segundo, lipoescultura, comparando diferentes tecnologías, doctora Lina María Triana Lloreda. Tercero, comentario de orden a cargo del doctor Ricardo Salazar López. Cuarto, posesión de la doctora Triana Lloreda como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Quinto, cóctel. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Nuevamente, buenas tardes para todas las personas participantes en esta reunión. Hoy nos convoca un hecho muy importante. Para nosotros en la Academia siempre es una alegría recibir un nuevo académico correspondiente. Y hoy tenemos la alegría de recibir a una académica correspondiente, la doctora Lina Triana Lloreda. Durante las posiciones más recientes de la Academia de Medicina han sido de académicas y van a seguir siendo de académicas. Vamos a tener, hace un mes más o menos tuvimos una nueva académica correspondiente. Hoy tenemos a la doctora Lina Triana. Dentro de 15 días tenemos la posesión de una académica honoraria y dentro de 20 días tenemos la posesión de una académica de número, la promoción de una académica de número. Y después tenemos la posesión de un académico y la siguiente también es una académica correspondiente. De manera que estamos muy complacidos de que nuestra academia esté recibiendo más académicas. Hoy en día la mitad de los profesionales de medicina del país son médicas y estamos nosotros como Academia de Medicina entusiasmados con que esta proporción de académicas en nuestra academia también vaya incrementando. Pero no solamente eso, con la doctora Lina nos une algo muy importante que es ser egresados de la Universidad del Valle. Y para mí es realmente muy satisfactorio y un orgullo que tengamos una nueva académica egresada de mi alma mater, donde yo fui profesor 25 años, además de haber estudiado medicina y todo. Y la doctora Lina no solamente se caracteriza por su profesión, por su especialidad en cirugía plástica, y su excelencia como médica y como cirujana en lo que se ha dedicado, sino también el liderazgo dentro del sector. La doctora Lina fue presidente, entre muchos de los cargos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y valga la pena reconocer que no le tocó una presidencia fácil, pero la manejó con gran liderazgo y con gran prudencia para la situación que se presentó, de manera que todo esto nos llena de orgullo para nuestra nueva académica correspondiente. Pero hoy también es un día muy importante para nosotros como Academia de Medicina, porque tenemos la presencia de los presidentes de capítulos de la Academia de Medicina. La Academia Nacional de Medicina tiene 9 capítulos en diferentes departamentos. Hoy nos acompaña el doctor Álvaro Bustos, presidente del capítulo de Córdoba, la doctora Emma Guerra, presidente del capítulo de Nariño, el doctor Marco Fonseca, presidente del capítulo de Norte de Santander, el doctor José Luis Osma, presidente del capítulo de Santander, y el doctor Rodrigo Rubio, presidente del capítulo del Tolima, y estamos esperando al doctor Roberto Estefan, presidente del capítulo del Quindío. Desafortunadamente no pudieron asistir los presidentes de los capítulos de
de Risaralda, de Huila y de Atlántico. Pero están invitados los presidentes de capítulos para que el día de mañana tengamos una reunión durante toda la mañana entre nosotros, la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, los coordinadores de las comisiones de la Academia y los presidentes de los capítulos para que miremos cómo vamos a actuar, a intercambiar y ser de verdad una Academia Nacional de Medicina con todos los capítulos, de manera que muy bienvenidos a todos los presidentes que además estuvieron especialmente invitados a nuestra sesión académica de hoy de la posesión de la doctora Lina Triana. De manera que muy bienvenidos a todos, muchas gracias por la participación y podemos seguir, señor secretario, con el orden del día. Gracias, señor presidente. Segundo, lipoescultura comparando diferentes tecnologías. Doctora Lina María Triana Lloreda. La doctora Lina María Triana Lloreda es de profesión médico cirujano de la Universidad del Valle. Tiene una especialidad en cirugía plástica estética en maxilofacial y de la mano de la Universidad del Valle. Tiene un posgrado en medicina estética para cirujanos plásticos de la Universidad de Bolívar. Tiene un curso para manejo de medicina para el manejo de la edad de Cenegis Medical Institute en Nevada, Estados Unidos. Tiene un curso de rejuvenecimiento láser vaginal del Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal Láser de Los Ángeles. Pertenece a múltiples sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, de la cual es presidente honorario. Pertenece a la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, de la cual fue presidente, de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, a la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, a la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, a la Sociedad Serbia de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, de la cual es miembro honorario, y a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, de la cual es presidente. Ha tenido múltiples cargos, entre ellos director de la clínica Corpus Rostrum, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, miembro de la Junta Asesora de Mentor International, profesor del Instituto Johnson & Johnson y editora de la sección genital del Journal de Cirugía Plástica y Estética. Tiene diferentes distinciones, entre ellas Ciudadano Meritorio categoría Gran Cruz de la Gobernación de Santander, reconocimiento médico alto nivel, 2018 de la Gobernación del Valle del Cauca, Top Doctors Awards de Top Doctors en 3 años consecutivos, mejor médico cirujano de nuestro país por Gacetas de Colombia en el 2016, reconocimiento a la vida y obra en categoría gremios de la Fundación Más Allá del Lazo, egresado destacado de la Universidad del Valle y egresado destacado del Servicio de Cirugía Plástica de la Universidad del Valle. Cuenta con múltiples publicaciones, entre ellas libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales, y nos va a presentar el tema de lipoescultura comparando diferentes tecnologías. Doctora Lina María, estamos muy prestos a escuchar su presentación. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Es un honor, de verdad, estar con ustedes y que me reciban como miembro de la Academia Nacional de Medicina. Muchísimas gracias. Vamos a hablar entonces de un tema, pues, de lo que yo ejerzo día a día, mi parte asistencial, que es cirugía plástica, con el tema de lipoescultura. No tengo ningún conflicto de interés ni nada que declarar referente a esta conferencia, aparte de que pues, he escrito algunos artículos en revistas de cirugía plástica estética, capítulos de libros relacionados con procedimientos de contorno corporal. Y obviamente también para declarar que muchas de las fotos que están aquí simplemente son sacadas de Google de manera gratuita, y obviamente las de pacientes sí son de la doctora Lina Triana. No, la de lipoescultura seca no es de la doctora, yo les voy contando, no es de la doctora Lina Triana, esa todavía yo no ejercía. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que cuando hablamos de una figura armónica siempre tenemos que pensar en varias cosas. Hay una combinación genética correcta, un correcto ingreso calórico, un buen estilo de vida, y yo siempre digo que un poquito de suerte. Hay mujeres que van al gimnasio todos los días y tienen un cuerpo, pues obviamente, más o menos armonioso, y hay unas que nunca van
y por naturaleza como que les queda más fácil. Bueno, y si vemos a través de la historia del arte, vemos cómo ha sido muy importante todo lo que es el contorno corporal. Vemos la evolución y vemos cómo ha ido cambiando a través de la historia este contorno corporal, al punto de lo que tenemos hoy, que es hablar ya de contornos, que es hablar ya de más contornos y referente a dar más definiciones. Cuando hablamos de las estadísticas de la ISAPS, que es la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, y hablamos de lipoescultura, siempre, entre los últimos 10 años o hasta 15 años, ha siempre estado a nivel mundial como el primero o segundo procedimiento que más hacen los cirujanos plásticos en el mundo. Y Colombia no es diferente, siempre estamos entre el primero y el segundo lugar donde más procedimientos de cirugía plástica estética realizamos en el mundo, y siempre hemos estado entre los primeros 10 países que más procedimientos médicos y quirúrgicos realizan, y muchas veces ha variado, pero hemos estado dentro de los primeros top 6 de los países donde más cirugías plásticas estéticas hacen en el mundo, siendo que nuestro número de cirujanos plásticos pues es importante, pero no es tan grande como otros países y la población. Sin embargo, Colombia hace bastantes procedimientos a nivel internacional cuando nos comparamos en procedimientos de cirugía plástica estética específicamente. Y si hablamos de la evolución de la cirugía del contorno corporal, podemos hablar que antes, obviamente, si hablábamos de dar contorno, hacíamos lipectomías a cielo abierto con grandes colgajos. Así nació lo que es cirugía plástica de contorno corporal con fines estéticos. Y hoy tenemos esto, pues que ya es más definición, hombres y mujeres. La pregunta es cómo llegamos ahí, cómo llegamos a lo que tenemos hoy. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, o quiero compartir con ustedes un poquito. Lo que estamos trabajando hoy es un estudio retrospectivo en la clínica Corpus y Rostrum en Cali, Colombia, donde hemos trabajado de la mano el doctor Marco Zambrano, el doctor Carlos Barbato, mi persona, y el doctor Carlos Triana, mi padre. Yo siempre digo que he sido una afortunada. Yo llegué de residente y pude encontrar esta práctica de 3 doctores que eran bien ocupados en todos los procedimientos y me recibieron con todo el amor del mundo. Obviamente, ¿quién mejor que ellos como mis maestros? El doctor Zambrano desafortunadamente ya se retiró, pero me ayuda muchísimo hoy en día, porque en la clínica Corpus y Rostrum, pues obviamente, aparte de ser cirujana, tengo que estar pendiente de la clínica como tal. Entonces, porque mi padre era el que la lideraba y pues falleció hace 2 años de COVID desafortunadamente. Pero el doctor Zambrano me ayuda muchísimo en todo eso de la habilitación, en los protocolos de seguridad, en todo lo que hay que hacer. Ustedes imaginan todo lo que tengo que hacer. Y el doctor Zambrano Barbato todavía trabaja con nosotros y espero que esté muchos años al lado mío, como le digo yo. El propósito del estudio fue mostrar nuestra experiencia en lipoescultura utilizando diferentes técnicas o tecnologías, más que técnicas, tecnologías. Aquí hay una foto de diferentes aparatos, de cómo llegaron, y las cánulas, que han variado bastante para los que conocen. Hoy en día hablamos de cánulas calibre 3 y cuando empezó la lipoescultura se hacía con calibre 10, o sea que ha evolucionado de una manera importante, no solo las cánulas con que se saca, sino también todo lo que es los aparatos. El estudio muestra desde el inicio de 1983, cuando el doctor Barbato y el doctor Triana viajaron a Francia, donde el doctor Ilus, que era un ginecólogo, que fue el primero de las primeras personas que empezó a describir una lipoescultura. ¿Qué quiere decir? Él usaba las cánulas de extracción que usaba para los abortos y dijo, ¿y por qué no ensayamos a ver si por ahí también puedo extraer grasa? Y entonces empezamos a cambiar el concepto de lipectomías de cielo abierto por mínimas incisiones. Y ellos fueron a aprender del doctor, compraron 2 aparatos, se los trajeron para Cali y empezaron a hacer lipoescultura. Ese era mi padre, a veces acelerado, quería siempre algo diferente, y repito, en esa época no había muchos estudios científicos. Yo creo que en Colombia nadie hacía lipoescultura, siempre se cuestionaba cuando llegaron esos 2 aparatos, pues qué era lo que estaban haciendo, esta cosa nueva que la gente no conocía. Entonces ahí empezaron ellos. Después la liposucción era seca, o sea, se perdían grandes volúmenes de sangre, había que transfundir muchos de los pacientes y se sacaban pequeños volúmenes, porque obviamente teníamos una limitante. Y era muy fácil hacer irregularidades porque eran como unas cánulas demasiado gruesas. Posteriormente, en los 90 se empezó a hablar ya de la solución tumescente, que la describió un dermatólogo, el doctor Klein, que nos permitió aumentar el número del volumen que sacábamos de lipoescultura
Nosotros en la clínica no somos muy dados a usar tanta silocaína, pero la técnica, la resolución tumescente original tenía 2 epinefrina, solución salina y silocaína. Y para después ya en los mismos 90, finales de los 90, empezar a hablar, cambiar el concepto de liposucción a lipoescultura. Entonces, liposucción se hablaba de quitar el exceso de grasa donde estaba localizado, grasa localizada, y lipoescultura ya se empezó a hablar de moldear el cuerpo y de sacar donde había exceso y de colocar donde hacía falta, y se empezó a traer el concepto de lipoinyección, que empezamos con lipoinyección glútea, aunque no era nuevo, porque la lipoinyección empezó a hacerse a nivel de México, pero desde los años inicios, bueno, desde hace antes, como los 80s o antesito, yo creo, pero se abandonó, no se hacía en cirugías de cirugía plástica estética, más que todo en todo lo que era reconstructiva, y ya en las finales de, como le digo, de los 90, que se cambió el concepto a lipoescultura, empezamos a trabajar el concepto de lipoinyección. Desde el 2004, países como Brasil y Colombia fueron pioneros en lipoinyección glútea. Otros aparatos que se empezaron también a manejar ya empezamos a adicionar aparatología en lo que era la lipoescultura, y empezamos a trabajar lo que era el ultrasonido. Estas son fotos del ultrasonido viejo, el primero que salió, que era italiano, donde había unos estudios iniciales donde se hablaba que con el ultrasonido se lograba una cavitación con inclusión de los depósitos a nivel de la grasa, y así lográbamos una emulsificación de ella y se podía sacar más fácilmente. Todavía usamos el aparato, obviamente, de ultrasonido, pero hoy se llama Vaser, que es una nueva tecnología, pero está basado en el mismo principio de ultrasonido, que nos permite dar un poco más de definición a nivel de los pacientes. Y ahí empezamos a trabajar el concepto. Entonces ya era primero sacar el exceso de grasa, primero seco, después con la solución salina y epinefrina, que era la parte tumescente. Después evolucionamos a lipoescultura y empezamos a hablar lo que hacemos hoy, que es más definición. ¿Y qué hacemos como definición? Trabajamos como los artistas, basados en ¿qué? En lo claro y oscuro. Cuando hacemos la escultura siempre tenemos que tener sombras para poder, digámoslo, dar los puntos de luz en un punto específico, y de esa manera crear más fácilmente, visualmente, esos valles o esa simulación de los músculos, que es lo que hacemos cuando hacemos una definición. Entonces hemos ido evolucionando hacia lo que hace hoy en día un artista, pero con algunas limitantes, como yo siempre le digo a los pacientes y a los colegas. Para el artista la limitante es su imaginación, para nosotros no. Tenemos un cuerpo humano vivo y tenemos por eso que ser muy claros en lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. En cuanto a lipoescultura, fuimos evolucionando con otros aparatos como el láser. Hay varios tipos de láseres, pero nosotros hemos usado 2 tipos de láseres, diodo láser ambos, pero con 2 longitudes de onda diferentes, una de 660 y otra de 980. Empezamos a usar el diodo láser en el 2007 y después el de 660 y el de 980 en el 2009. ¿Por qué? Porque había unos estudios científicos básicos que hablaban que con el láser podíamos hacer que la célula del adipocito se abriera un poro y pudiera salir la grasa, y entonces eso hacía que hubiera menos inflamación a nivel del procedimiento, porque no estábamos quebrando, digámoslo, el adipocito, pero sí podíamos extraer su cantidad de grasa, y por eso lo empezamos a usar, además diciendo que iba a haber menos sangrado de morados, una menor inflamación a nivel del paciente. Lo que encontramos con el tiempo era que también se decía inicialmente que había más contracción de piel, pero hoy en día lo que vemos con los años del procedimiento es que hay más induración inicial en el proceso posoperatorio, pero en cuanto a la contracción consideramos que es similar cuando la vemos en el tiempo. Y hoy en día, digámoslo, hay otro aparato nuevo que se llama el J-Plasma, más o menos desde el 2018. Este aparato nace a través de, yo creo que muchos de los cirujanos que están aquí, que hacen endoscopia, han visto que el J-Plasma nació como una opción para nosotros como cirujanos para cortar con más precisión, supuestamente, y la importancia es que produce menos onda de calor alrededor que el electrobisturí tradicional, por eso se inventó. Y posteriormente se empezó a usar a nivel de toda la parte de cirugía endoscópica por eso mismo, y hoy en día evolucionó para la opción de tener el J-Plasma, se llama Renuvio en el aparato, pero en realidad la tecnología es J-Plasma, que es básicamente inyectar al paciente gas de helio y después a través de la tecnología de una pistola accionarla y se produce un rayo que es plasma, que produce en teoría menos calor para poder aumentar la potencia y de esa manera producir contracción de la piel del paciente.
y pues esto simplemente mostrando que se podía tener menos morados, y sí se tienen menos morados en el postoperatorio con menos sangrado, pero aumenta el número de seromas con esta tecnología y las pacientes se quejan más de dolor. En cuanto a la contracción de piel, pues podría ser induración, como lo que vimos en el tiempo con la lipoescultura, pero en este momento podemos hablar de que definitivamente más dolor sí y más contracción de piel en lo que vemos, pero repito, a largo plazo lo que encontramos con el láser era que no era contracción, era induración que posteriormente cambiaba y no había una diferencia significativa. Cuando hablamos entonces nuevamente de las estadísticas mundiales, recordemos que la lipoescultura es el primero o segunda cirugía más realizada por los cirujanos plásticos en el mundo, y que cuando empezamos a trabajar la parte de lipoinyección glútea, ¿sí? De acuerdo a las estadísticas ISAPS, en el 2014 se popularizó. Recordemos que estamos hablando de 2004 cuando empezamos a hacerlo en Colombia y en Brasil, ¿sí? Y 10 años más tarde lo vemos que ya empieza a incrementarse a nivel mundial. Países como Estados Unidos lo empezaron a acoger y otros países a nivel mundial. Vemos que cuando esto aparece empiezan a aparecer las complicaciones, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Cuando hacemos lipoinyección glútea, el procesamiento del injerto lo hacemos extrayendo el exceso de grasa y no nos gusta hacer ningún aparato porque aquí también hay aparatología, solamente lo hacemos por decantación, no usamos ni centrifugación, ni irrigación, nada, solamente decantamos y sacamos el exceso. Y sacamos la grasa, sacamos el exceso de agua, el exceso de aceite y dejamos simplemente lo que se ve en la última capa, que es la capa de grasa, la capa superior. La técnica simplemente en posición pronas, cánulas de 3 milímetros, parte superior de los glúteos son las incisiones y paralela al cuerpo en inyección retrógrada y con área la lipoinyección al final. Siempre nos gusta hacer el lipo en la parte superior para alta definición, porque cuando está inyectando a veces se devuelve un poquito la cantidad de grasa que hemos inyectado. Aquí es importante, y también usamos la canela de Toledo, descrita por Toledo, que es un brasilero, para mejorar las irregularidades de la piel, que tiene como una cuchilla al final de la cánula, en los casos en que hay esas irregularidades. Y en el posquirúrgico, una grasa superior para mantener ahí el hundimiento y mejorar la forma, faja por 2 meses y no restricciones. Pero como les decía, en el 2014, cuando empezaron a aumentar los procedimientos de lipoinyección, empezó a aumentar las complicaciones por tromboembolismo pulmonar, que debemos tener consciente que siempre nos acompañan como una posibilidad y hay que siempre explicarle al paciente. Los 2 procedimientos que más riesgo tienen en cirugía plástica son lipoescultura y abdominoplastia, están estadísticamente comprobados. ¿Cómo podemos o cómo vimos o cómo hemos visto a nivel de la historia de nosotros como colegas? Cada vez que llega la lipoinyección a un país, empiezan a aumentar los tromboembolismos pulmonares. Entonces, algo tiene que haber allí. No hay evidencia científica exacta, por lo menos en las manos nuestras, para decir lo que va a seguir en las distintas diapositivas, pero lo que hemos encontrado es que, como empiezan a aumentar, empezamos primero, hicimos un estudio de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética de la ISAPS en el 2005, cuando empezaron los pacientes, las muertes en Estados Unidos, porque ellos empezaron a trabajar. Perdón, este no es 2005, me quedó mal allí. Cuando empezaron ellos a trabajar el aumento de 2015, el aumento de las lipoinyecciones, y empezamos a encontrar que hay un área prohibida para hacer la lipoinyección, con lo cual recomendamos siempre a nivel internacional en los protocolos que no se debe trocar. Como está la línea de aquí, en la parte medial es el área prohibida para hacer la lipoinyección, ya que ahí aumenta el riesgo de que haya un tromboembolismo, porque en esa área están más cerca las venas glúteas profundas que actúan a nivel como de un sifón y de esa manera puede producirse más fácil el trombo. Entonces, ¿por qué se produce el trombo? Repito esto que sí, la parte de acá sí fue con un estudio del área prohibida, pero esta parte que sigue, repito, no hay la evidencia básica científica para yo decirla, pero sí tenemos, algunos estudios, pero no un estudio anatómico exacto para poderlo comprobar. Entonces, se habla de que hay una lesión vascular a nivel de la lipoescultura con un trauma indirecto del vaso. ¿Y qué es el trauma indirecto del vaso? Porque muchas veces se cree que es un trombo, es un émbolo de grasa, pero no, es un trombo de sangre. ¿Por qué? Porque es un trauma indirecto, porque en la lipoescultura hay una disminución de la humedad del vaso y una oxigenación y una disminución de la oxigenación endotelial. ¿Por qué? Porque entre la lipo siempre tenemos una disminución de volumen intravascular, por eso es tan importante que trabajemos de la mano con el equipo que es el anestesiólogo para hacer toda la reposición de líquidos durante el procedimiento quirúrgico y evitar en lo posible la anemia de nuestros pacientes y la hipotermia durante cirugía, porque todo eso favorece el trauma indirecto del vaso, bajando la disminución de la humedad
del endotelio y produciendo disminución de oxígeno. Y además, pues obviamente el otro factor, que es el éxtasis venoso que se da por el paciente ahí acostado en la mesa quirúrgica, y estas son condiciones que se dan durante una lipoescultura o durante una liposucción. Entonces, este trauma indirecto del vaso, si le sumamos el efecto de embudo glúteo, que es la proximidad de las venas glúteas, que son las venas más gruesas. Este es un artículo que hizo un cirujano plástico nuestro, el doctor, se me fue la mano, ahorita les digo que se me fue la mano en este momento, se me fue la paloma en este momento, como digo yo. Ahí. Celso Borges, ya llegó, quien hizo el estudio anatómico y mostró que sí existen estas venas y que puede ser la posibilidad de este efecto de embudo. Entonces se dan dos cosas y por eso hemos visto, repito, cada vez que la lipoinyección llega a un país, empiezan a haber las muertes, mientras que los médicos, los cirujanos, empiezan a entender cómo funciona el procedimiento, empiezan a entender la importancia de los pequeños detalles técnicos, no solamente del cirujano plástico, sino del equipo que está con él, y detalles técnicos a nivel de la inyección de grasa, que fue lo que tratamos de recomendar a nivel de la ISA. Pues como les dije, cánulas que no sean tan delgadas, deben ser más gruesas, siempre en un plano no tan profundo, sino por encima del músculo, pero no puede ser tan superficial porque quedan irregulares. Yo siempre le digo a los residentes, cuando lo hacíamos profundo, porque yo también hacía lipoescultura profunda, era mucho más bonito los glúteos, pero ahora entiendo el riesgo y pues prefiero que de pronto no me proyecte tanto, pero que me quede más seguro. Desafortunadamente, yo siempre digo, la ignorancia es atrevida y haces con unos volúmenes gigantes, profundos para proyectarlo bien, y pues estamos jugando con la seguridad de nuestros pacientes. Bueno, cuando hablamos de cirugía plástica, normalmente estamos hablando que trabajamos pacientes ASA 1 y ASA 2 que tendrían menor riesgo siempre, y por eso también tratamos de estratificarlos con la escala de Caprini en nuestro centro. Iniciamos así en el 2004 a utilizarla, y vemos que fácilmente un paciente de cirugía plástica tiene un riesgo mayor de 5 por escala de Caprini. Muchos de nuestros pacientes son mayores de 40 años, tienen un índice de masa corporal de más de 25 y tienen un tiempo quirúrgico mayor de 45 minutos. Muchas tienen reemplazo hormonal, anticonceptivos, y esto les va a dar un índice mayor de 5, o sea que no son pacientes de bajo riesgo, sino que se empiezan a subir a pacientes de alto riesgo, es por encima de 3, y de riesgo más alto por encima de 5, y tenemos muchas de esos pacientes, y muchas veces como cirujanos pues no entendemos o no sabemos ese riesgo que estamos jugando con nuestros pacientes. Nosotros entonces propusimos, y en el artículo hicimos somatoprofilaxis desde el 2005 y la seguimos haciendo hoy. Había mucha controversia a nivel de otros artículos que salieron posteriores si se debía dar o no porque aumentaba el riesgo de hematomas o de sangrados. Nosotros la verdad no hemos tenido problema, inclusive hasta en las caras, que ya hoy en día se hace. Desde esa época empezamos a traerlo a las plásticas de cara y no aumentaban los hematomas, que sabemos que es una complicación frecuente en la plástica de cara. Entonces usamos heparina de bajo peso molecular. Usamos una dosis previa a la cirugía, que también es controversial, porque normalmente los estudios dicen que no debe ser previo, sino 12 horas después, o por lo menos después de la cirugía. ¿Por qué 12 horas? Porque a veces se hacen catéteres, otros tipos de catéteres como epidural o otros que sí pueden aumentar un sangrado a este nivel, y por eso lo hacemos 12 horas antes o 12 horas después, pero lo ponemos una dosis prequirúrgica y no ha aumentado los riesgos de hematoma o de seroma. Usamos medios de compresión por 20 días en todos los pacientes y compresión intermitente durante la cirugía y obviamente calentamiento, y tranexane endovenoso, que disminuye el riesgo, disminuye el sangrado intraquirúrgico. Aunque repito, hay estudios que muestran que no sirve, pero nos consideramos que es importante. Hay otros estudios últimos en Bucaramanga que han dicho que sí, que disminuye el riesgo. En cuanto a tipos de cirugías, en lipoescultura, lipoabdominoplastias, por supuesto, y podemos ir, y al principio solo hacíamos una dosis antes, una dosis después, pero ya con toda la evidencia científica y el tiempo que tenemos de usarlo desde el 2005, podemos usar hasta 3 semanas, dependiendo pues el riesgo del paciente. En cruroplastias, braquioplastias, donde vamos a mover grandes colgajos, en procedimientos combinados siempre, e inclusive, como les dije, en procedimientos de cirugía de rejuvenecimiento facial, porque son cirugías que duran más tiempo que otras. ¿Qué podemos concluir con el estudio? Recuerden, pues creo que para los que no sé cuántos de ustedes leyeron el estudio, son más de 25,000 pacientes que tenemos en el estudio, los cuales se realizó lipoescultura o lipoescultura o liposucción, con o sin diferentes tecnologías. Ahora voy a mostrar un cuadro.
No hubo aumento significativo de hematomas ni de anemia o transfusiones sanguíneas, incluyendo las cirugías de la cara cuando, cuando colocamos la enoxaparina. Y bueno, estas son las recomendaciones que hacemos. Siempre una buena marcación, un buen plan para poder hacerlo prequirúrgicamente, incisiones, todas las que se necesiten y lejos del área donde voy a sacar la grasa. Muchas veces como cirujanos plásticos queremos esconderlas y si usted esconde la cicatriz a veces no está como cirujano y recuerde que usted está haciendo una escultura del cuerpo, tiene que estar como para poder esculpirlo bien y siempre lejos de donde está el gordito. Eso a veces puede serlo más técnicamente difícil porque usted tiene una cánula y está lejos, tiene más riesgo de una perforación, pero lo puede moldear más fácilmente. Cuando hablamos de tromboprofilaxis, pues lo que les dije que colocamos, calentamiento, posición solo en supino y prono, eso lo hicimos claramente en el estudio de la ISAPS, que no se debe inyectar un paciente en posición lateral y muchas veces todavía se hace porque aumenta el riesgo de tromboembolismo cuando lo hacemos lateral. Debe ser siempre en posición prono y siempre con las incisiones en la parte superior glútea. Muchos cirujanos cuando lo hacen, a veces las maquean en la mesa y las utilizan maqueándolas y ahí hay más riesgo de llegar directo a las venas profundas y hacer ese aumento de presión y ayudar el efecto embudo, porque durante una lipoescultura se ha visto que aumenta el número de trombos chiquiticos, pero ese efecto embudo como que los junta, los trae y los lleva al torrente sanguíneo a un vaso mayor. Obviamente eso ya técnicamente evitar entrecruzamientos, una técnica a nivel de Brasil que se puso muy popular para entrecruzarla. Nosotros consideramos que entre más se entrecruce, más irregularidades tenemos. Se habla de que se pega más la piel, pero se hacen más las regularidades. Nosotros somos de la teoría de que debemos hacer una lipo profunda para poder proteger la piel y de esa manera tener menos irregularidades y solamente hacemos superficial en la parte que vamos a hacer la marcación, donde necesitamos hacer las sombras para poder de esa manera simular el músculo. Entonces recordemos, importante también como recomendación, siempre poner el paciente en un espejo. Los pacientes pues hablamos de lipoescultura, le vamos a esculpir el cuerpo, pero se nos olvida que no somos simétricos a nivel de los músculos, a nivel de la parte de esqueleto y siempre tenemos que mostrarles a los pacientes que somos asimétricos y como aunque somos cirujanos plásticos no somos magos, entonces siempre hablar con el paciente, escuchar ella qué quiere, decirle qué podemos hacer y qué no. Pues una paciente de estas no es una paciente para una lipo, yo siempre les digo la lipo no es para bajar de peso, la lipo es para moldearla. Muchas veces vienen, se engordan y vuelven a hacer una lipo, esa no es una paciente ideal, esa es la paciente que no debemos trabajar, tiene más riesgo, sangra más y va a tener un menor resultado, que baje de peso. Lo ideal, como siempre digo a la paciente, es no operarla, lo ideal es que usted tenga unos hábitos de vida correctos y una buena alimentación. Y eso es lo que tenemos que trabajar como médicos, en una relación médico-paciente importante y conversar con ellas. Y darles expectativas reales de qué se puede y qué no se puede lograr en los pacientes. Para que de esa manera podamos tener más pacientes contentos. Muy importante en cirugía plástica y yo creo que en toda relación médico-paciente que hemos ido perdiendo a través de la historia, desafortunadamente, muchos culpamos al sistema, no es momento para hablar hoy, pero yo siempre digo que lo importante siempre debemos recordar es una buena anamnesis, una buena comunicación con el paciente. Yo hablo de escucha generosa, de verdad entender ella por qué está allí y más en cirugía plástica estética que tenemos la posibilidad de tener más tiempo, que nadie nos limita en el tiempo. Y de verdad entender con ella por qué está ahí y qué se puede y qué no se puede lograr de la mano de la paciente. Y siempre no me canso de decir, si usted le explica a la paciente qué se puede y qué no se puede lograr y le explica los posibles riesgos o complicaciones, si pasan, la paciente va a entender que era una posibilidad. Pero si usted solo le dice que va a quedar divina y todo va a salir bien y no sale tan bien, pues va a tener problemas. Cuéntele al paciente qué se puede, qué no se puede lograr y que hay riesgos. Y que pueden haber dehiscencias de sutura, pueden haber necrosis, para que la paciente entienda que son riesgos a los que ya está sometida. Entonces, ¿cuál técnica es mejor? Que era una de las conclusiones del estudio. Pues aquí vemos que en todas se presentan complicaciones, en algunas más que otras. Obviamente en la liposucción seca pues hay mucho más anemia, pues claro, porque está en seco, no estamos colocando nada para poder disminuir el sangrado. En la lipoescultura tumescente tuvimos mortalidad, pero creemos en el estudio que no es porque sea la liposucción tumescente como tal, sino porque el mayor número de pacientes de los 25.000 fueron operados con una lipoescultura tumescente. Y no estamos, digámoslo, lejos del normal de las estadísticas de mortalidad que se presentan en cirugía plástica, donde se puede hablar que de cada 150.000 cirugías de contorno corporal que uno realice, va a haber una muerte.
En cuanto a lipoescultura de ultrasonidos, pues se presentaron más necrosis de pared secundarias a quemaduras. Esos son los que subrayé en rojo, que fueron como las que más llamaban la atención. Pero si miramos la última fila de abajo, vemos que la satisfacción del paciente es más o menos similar en todos los procedimientos o tecnologías que se usaron. Entonces, como conclusión, podemos decir que la solución tumescente sí nos ayudó para los seromas, pero nos ayudó para las anemias, pero nos aumentó los seromas. En general, siempre debemos entender que en las diferentes técnicas encontramos que había fibrosis y dolor. Fibrosis, repito, irregularidades se pueden dar con o sin aparatología, porque muchas veces nos venden la idea de que con aparatología pues vamos a tener magia y no va a haber ninguna complicación. La fibrosis se puede presentar, simplemente es una cicatrización exagerada que la puede hacer cualquier paciente. Y la contracción de piel con el láser y con el J-plasma, pues no pudimos ver, digámoslo, no queremos hacer una observación o decir que sí en verdad van a aumentar la contracción. Sí encontramos más induración, pero a largo plazo no vemos el cambio que quisiéramos ver. La satisfacción es similar en todos los pacientes y es importante, siempre es la conclusión grande del estudio, que los aparatos sí se usan y nosotros decimos en el estudio, nosotros los usamos, pero son una herramienta de marketing importante, más que un cambio significativo en el resultado del procedimiento. Y eso es importante que lo sepamos, ¿sí? Como siempre le digo al paciente, el J-plasma se dice que aumenta la contracción de piel y las pacientes lo piden desesperadas. No hay suficientes estudios científicos ahora para decir que contrae piel. Lo vamos a usar si tú quieres, pero yo no me puedo comprometer con que aumente la contracción de piel o no. Eso no sería correcto. De esa manera, cuando salimos de cirugía, ella ya sabe que si no le contrajo la piel, pues es que no hay suficientes estudios científicos para decir que contraiga la piel. Sí encuentro que hay menos sangrado, por supuesto, y menos morados, no hay duda. Pero en cuanto a la contracción de piel, no vendamos magia a los pacientes, que es lo que muchas veces se hace cuando hablamos de cirugía plástica estética y las diferentes tecnologías. El juramento hipocrático, dar lo mejor a nuestros pacientes y nunca hacer daño, siempre debemos recordarlo, que se resume, pues yo siempre digo, se resume en estas dos frases. Y obviamente, de todas maneras, las tecnologías, como yo siempre digo, no son malas, nos ayudan muchísimo y es como hemos ido avanzando. Si queremos algo nuevo, pues debemos tomar acción hacia algo nuevo, como me decía mi papá. Siempre de los congresos salen buenas ideas, mírelas, no necesariamente que las va a hacer, pero tienen la posibilidad de hacer un cambio si usted quiere tener unos resultados diferentes o mejorar en sus resultados, Lina. Él siempre fue muy innovador, a veces un poquito irresponsable. Si busca, y es importante recordar, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo, como decía el doctor Albert Einstein, y así fue que logramos esos cambios, como dijimos, de poder moldear los cuerpos ya sin cicatrices grandes, pasar a lipoescultura y hoy en día ya pensar un poco diferente en cómo hacemos el procedimiento y ya buscar la diferencia entre claro y oscuro para poder dar definición y jugar con las sombras de esa escultura del cuerpo humano que yo estoy haciendo en la mesa quirúrgica. Recordemos que la evolución de la especie se da por la capacidad de adaptarse a los cambios y no por la fuerza, y eso es lo que hemos venido haciendo a través del tiempo, con las diferentes técnicas que hemos venido realizando en los diferentes campos de nuestra medicina, y la lipoescultura y la cirugía plástica no es diferente. Lo importante siempre es trabajar en cómo vamos a tener una cirugía con el menor riesgo posible. Yo no me canso de repetir que no podemos hablar de cero riesgo en ningún tipo de procedimiento, pero sí trabajar en cómo tener el menor riesgo posible durante y después de la cirugía, y obviamente preparar al paciente de la mejor manera. La aparatología nos ayuda, pero es el cirujano quien hace la cirugía, porque muchas veces creemos que, yo siempre les digo al paciente cuando me habla de las tecnologías, yo le digo, qué rico que fuera que yo me sentara en el quirófano y yo pusiera el aparato a operar por mí, sería maravilloso, pero eso no es cierto. El cirujano es el verdadero escultor del cuerpo humano. Con su cánula es el que poco a poco va haciendo la escultura del cuerpo. La tecnología nos ayuda, pero no es magia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lina María Triana. El área de la cirugía plástica es tal vez en las áreas en que es más difícil delimitar hasta dónde se selecciona bien un paciente y hasta dónde se aconseja bien un paciente. Muy amable por su presentación y muy interesante todos los parámetros que nos dio. Siguiendo con el orden del día,
tenemos el comentario de orden a cargo del académico, el doctor Ricardo Salazar López. El doctor Ricardo Salazar López, de profesión médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialidad en cirugía plástica de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una segunda especialidad en cirugía de mano de la Universidad de París, es doctor honoris causa en Ciencias de la Salud de la Organización Global para la Salud, para la Excelencia en Salud. Ha ejercido diferentes cargos, entre ellos docente de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Rosario y la Universidad de La Sabana. Ha sido jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de la Samaritana, jefe del Departamento de Educación e Investigación del Hospital de la Samaritana, es presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica, miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía de Mano, miembro de la Asociación Colombio-Francesa de Medicina, miembro correspondiente de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Ricardo Salazar, estamos muy atentos a su comentario de orden. Muchas gracias. Bueno, nos ha mostrado la doctora Lina una cosa que es lipoescultura y otra cosa es manejo de lo que llamamos nosotros lipodistrofia y la segunda manejo de la obesidad. Son dos cosas distintas. Aquí en este auditorio hemos hecho varios simposios y foros sobre el tratamiento de la obesidad, que hoy día es una endemia, una enfermedad muy importante dentro de nuestras culturas y nuestro país, y se ha tratado desde siempre de procurar controlarla. En el año 82 estaba yo en París haciendo cirugía y hubo un congreso y este doctor, el doctor Iluz, presentó la liposucción y presentó unos casos de lipodistrofia a nivel del muslo, donde ustedes vieron cómo la doctora nos mostró inicialmente que antes se trataba haciendo unas incisiones absolutamente mutilantes y horrorosas para lograr eso. Y el doctor Iluz presentó muchos, no muchos, pero sí varios casos de lipodistrofia en los muslos con incisión mínima, porque fue cuando él implementó la liposucción. Yo estaba allá, hablé con él, me dijo que me recibía, pero mis profesores no me dieron permiso de ir allá. Me tocó quedar. Entonces, no, pues, voy a decir, hablé con él, me abrió las puertas, pero mis profesores de cirugía de mano no me dieron permiso de ir, entonces no pude ir. De todas maneras, el doctor Iluz implementó esto y eso se disparó mundialmente como procedimiento. Y se volvió un pretexto desde muchas partes para que estos procesos lo hiciera gente no calificada. Y se volvió una cosa que yo lo hablo en mi lenguaje argot, una cosa es que uno tenga pacientes y otra cosa que uno tenga clientes. Y hubo muchos profesionales de la salud, no solo médicos, enfermeros, bacteriólogos, fisiatras, que le hicieron caso a un doctor del Brasil cuyo nombre no recuerdo porque yo estuve en esa reunión, pero fue contra mi voluntad. Y ese doctor brasilero decía, es que es muy fácil, uno por un lado chupa grasa y por el otro lado saca dólares. Y eso se regó. ¿Y las consecuencias cuáles fueron? Pues el doctor Iluz empezó a calificar las obesidades, pero la liposucción se disparó de una manera absolutamente empírica e irresponsable en muchas partes, en nuestro medio total. Empezaron a verse estas complicaciones que eran relativamente manejables, se podían. A nosotros nos llegaban estas. ¿Por qué? Porque por un lado chupa grasa y el otro saca dólares y mire cómo quedan las pacientes. O si no, esto, que ustedes lo vieron, una época bastante grande, ¿no? Popularizada. Entonces apareció esta doctora, donde enfatizó cómo esto, y ustedes lo acaban de ver, que no es cuestión de que mañana lo opero y le saco la grasa, sino que es todo un proceso complejo, que existe protocolos y todo, y ella ha insistido mucho
en que estos procesos lo haga personal calificada, que evalúe los riesgos, que evalúe el estado general, que evalúe los resultados. Y en sus diferentes cargos que el doctor Randazábal nos presentó, ella ha enfatizado y merece realmente toda mi solidaridad, compañía y respeto por cómo hemos trabajado ella también para que estos procesos educar a la gente, que lo haga gente calificada, educar a la población en general. En eso quiero darle un reconocimiento público muy importante al trabajo que ella ha hecho desde sus cargos. Hay otros casos que no se han muerto, pero fíjese que tampoco es que queden muy bonitos, ¿no? Y ya les digo, es muy fácil, usted mete un tubo, chupa grasa y saca dólares, delicioso, ¿no? Pero vieron esos resultados, vean. Y no se han muerto, pero mire cómo quedaron. Entonces, con relación al empirismo, pues no hay que descubrir el agua tibia. Yo leyendo esto, aquí vemos cómo los que hubieren de ser cirujanos o se hubieren de examinar y aprobar por nuestros protomédicos hayan de haber oído 3 cursos de artes, aunque no han de ser obligados a graduarse de bachilleres. Y cumplidos estos, han de oír otros 3 de cirugía, cursando en la dicha cátedra y oyendo juntamente otra lección de medicina, y en los 2 postreros años de estos 3 a practicar y ganar otros 2 cursos. Es decir, ya en 1594 se hablaba de que había que controlar el ejercicio de la medicina. Uno lee al señor Gumilla en esta obra también, no digo eso. Digo esto porque medicinas tan fuertes y violentas no son para administrarlas empíricos idiotas, sino hombres eminentes en ciencia y larga experiencia. Son datos históricos, doctora, que es lo que es importante. Don Juan Méndez Nieto también dijo: ningún cristiano debe ni puede curar con médico baxo, de mala conciencia y peor casta, so pena de poner en riesgo la vida y la excomunión lata sentencia, como consta en los sacros cánones. Es decir, sí se ha tratado de combatir el empirismo en la medicina en general, pero todavía sigue siendo un problema y es importante que sigamos. Ya después, en Cartagena se editó estos documentos. En el año 1874, se ordenó que todos los médicos y cirujanos que han de curar en esta ciudad exhiban los títulos en este cabildo, y también los barberos, y hasta que los exhiban y tengan licencia para curar, ninguno cure en la ciudad so pena de 100 pesos para la cámara, aplicados por denunciador y gastos de justicia. Es decir, sí se había tratado siempre de controlar el empirismo. Pero aquí volvemos al cuento. La doctora, que afortunadamente no en sus cargos, dice: como siempre se debe orientar a la seguridad de los pacientes, a la responsabilidad de los médicos. Esto lo hizo ella como presidenta de la ISAPS. El doctor Carrasquilla habló de cómo están ingresando las mujeres a nuestra institución. Y hay que reconocer también, cuando yo entré a la universidad éramos 150 estudiantes y solamente había 4 mujeres. Hoy día, afortunadamente, en muchas facultades de medicina hay más mujeres que hombres, y esperamos que en nuestra academia también ingresen ellas. Un detalle, chisme, por una opinión muy personal, en redes sociales un académico dice que es muy importante que a nuestra academia entren chicas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí no queremos chicas. Tampoco queremos médicas, porque hay muchas médicas, tampoco queremos médicas. Aquí necesitamos damas doctoras. Eso es lo que necesitamos en esta academia, y espero que aumente eso, como lo ha habido en otros escenarios del mundo, que las mujeres están tomando un liderazgo importante dentro de la medicina, y espero que nosotros también lo veamos. Aquí vemos en Maryland esta doctora, la jefe, vemos cómo se ha ocupado. Entonces esperamos que también en un futuro el sexo femenino, como lo hace en la casa, le siga dando a uno órdenes y cojan el liderazgo. Vemos la doctora Lina en su entorno, donde ustedes pueden ver que ahí no hay sino, creo que 2 hombres, el resto pues el sexo que manda. En su cargo ha tenido ya la oportunidad, en esta foto están presidentes, los profesores más importantes del mundo en cirugía plástica, compartiendo escenarios con la doctora Lina. Exactamente.
Lo que se hereda no se compra. Ahí está con su padre, otro cirujano plástico bastante eminente y uno de los que tuvo Cali para mostrar en su momento que realmente implicó cambios importantes en los años 60, 70 de la cirugía plástica en Cali. Se casó con alguien que no tiene nada que ver con la medicina, afortunadamente, tiene 2 hijos. Desde chiquita, porque no siempre es doctora, tiene otra afición, yo no sé de dónde la sacaría, pero miren eso, ¿no? Aquí nació su niño, pero siguió por el otro lado, ¿no? Y entonces a ella como que le gusta montarse en los potros bien indómitos, y en este momento se está montando en un potro muy indómito y difícil, que es la Academia Nacional de Medicina, donde esperamos que no se deje tumbar y galopee para llegar a este tipo de cosas. Esto ella lo publicó la semana pasada y ya está obsoleto porque ayer publicó otro, porque ella está permanentemente pendiente y proyectando nuestra figura tanto a nivel nacional como internacional, y es de anotar, yo quiero dejarle muy constancia que siempre que ella habla como colombiana a nivel internacional. Entonces, hay uno académico que está aquí presente que siempre que llega a este tipo de ceremonia pide la palabra para decir al aspirante o al que ingresa, tiene derechos, va a tener el honor de usar nuestro escudo, va a tener el honor de lucir tu diploma, pero tiene deberes. Y a este doctor ortopedista, cuyo nombre no me conozco, pero él sabe de quién estoy hablando, no hay necesidad que suelte su comentario porque en este caso no se necesita. Yo conozco a la doctora Lina y sé que ella no solo está consciente de sus derechos, sino también de sus deberes como nueva integrante de la academia, y que se va a montar en un potro muy salvaje, pero nos lo va a domesticar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lina, por la presentación. Muchas gracias, doctor Salazar, por el comentario de orden. Tenemos un poquito de tiempo, vamos a dar unos 5 minutos, si quiere, por comentarios, observaciones a la presentación de la doctora Lina y a la presentación del doctor Salazar antes de proceder a la posesión de la doctora Lina como miembro correspondiente, si alguien quiere intervenir. Primero, felicitar a la doctora por su presentación y por su ingreso a la academia, y al académico Salazar por el comentario y por las reflexiones siempre oportunas que nos hace a los académicos. Y la presentación de hoy y el tema da pie para hacer yo una reflexión como ginecólogo que soy del uso y el abuso de las cirugías estéticas. Mi padre, que era amante de las películas del oeste, siempre me decía que lo importante no es la pistola sino el pistolero. Y desafortunadamente, en cirugía plástica y en cirugía estética o cosmética genital, hay una cantidad de excesos que rayan en la ética. Por supuesto no es su caso, doctora, pero sí mueve mucho a reflexión. En un libro que salió en inglés por editorial Springer hace tal vez 6 meses, me pidieron que escribiera sobre ética en cirugía cosmética vaginal, y yo lo acepté y escribí un capítulo, no sé si de pronto usted lo ha visto, precisamente llamando a la reflexión acerca de esto, de escoger bien los pacientes y no los clientes, como no sé si fue usted o el doctor Salazar que lo comentó. Porque desafortunadamente, y muchos colegas nuestros y colegas especialistas, inclusive algunos de renombre, realmente hacen quedar mal a nuestro gremio, a nuestra profesión, por conductas que rayan, repito, en la ética. Hay especialidades como la cirugía plástica, y estando yo de miembro del Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, exigía que se hicieran
transversalmente a lo largo de toda la residencia, rotación por ética, al menos para tratar uno como universidad de que se dieran algunos principios respecto a lo que debe guiar algunas especialidades. Es jocoso en medicina que algunos hablen de los reumakits, los reumatólogos nuevos que salen y que usan biológicos hasta para las artrosis. Por supuesto, cirugía plástica. Y en el caso que usted menciona específico de ginecobstetricia, los famosos pellets de testosterona que ahora se están usando. Y déjeme decirle, mi doctora Lina, que Cali es de las ciudades donde más se usa pellets, algunos de parte de mis colegas más queridos y más apreciados, pellets de testosterona que carecen de toda evidencia científica y que realmente son un negocio. Entonces yo quiero aprovechar, señor presidente y señores académicos, esta oportunidad de oro que usted nos da para mover a la reflexión respecto a si lo que estamos haciendo en aras de aprovecharse, entre comillas, de las necesidades estéticas o de crear necesidades, que es la otra, se crean las necesidades con ese chiste flojo de que no hay mujeres feas sino pobres, para de esa manera hacer una medicina que no es la que nosotros hemos aprendido ni la que estamos promoviendo desde la Academia Nacional de Medicina. Tal vez las dos últimas diapositivas que mostró el académico Salazar ilustra bien lo que esta academia espera de su ingreso y de que sea usted ejemplo para los demás académicos de aquella frase tan famosa que ya tiene 2500 años de primum non nocere. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, vicepresidente, y bien oportuna la reflexión sobre todo el marco ético que debe tener la medicina en general y la cirugía plástica en particular. El académico Germán Esguerra. Sí, doctora Lina, felicitándola por ese ingreso a la Academia Nacional de Medicina, muy bienvenida, y en verdad personalmente siento un beneplácito por el hecho de que usted sea académica. Conozco parte de su actividad desde el punto de vista médico y más especialmente desde el punto de vista gremial e interés en la salud del país. Su presentación excelente, más hay unas cifras que llaman la atención o me llamaron personalmente la atención. Es el número de cirugías plásticas o estéticas o como se quiera decir, que se realizan en Colombia y cómo es uno de los países de mayor progreso y de mayor número y mayor descripciones desde el punto de vista terapéutico o de modelaje del cuerpo humano. Más, viendo esto también me llama mucho la atención y nosotros como médicos ajenos a su especialidad o personalmente ajenos a su especialidad, veo cómo con mucha frecuencia aparecen casos o situaciones o cirugías o profesionales o qué sé yo, que no es que cometan errores, sino que muy seguramente no tienen esos cuidados que usted nos mencionó para que las cirugías de este tipo salgan avante. Sabemos que cualquier procedimiento médico tiene posibilidad de una complicación y complicaciones que van de mayor a menor. Pero entonces asimismo uno se pregunta, o como persona ajena a su campo, ¿qué ha pasado con la sociedad de estética o de cirugía plástica o reconstructiva, como bien existen, y qué respuesta tiene la sociedad? ¿Qué respuesta tienen las autoridades? ¿Y cómo y el por qué, no obstante todos estos casos, esto pareciera que cada vez va más en aumento? Es muy claro el comentario que hace el doctor Salazar, donde es, por un lado, saca
grasa y por otro lado inyecta grasa o qué sé yo y por otro lado se saca dólares. En donde uno muchas veces ve que esta especialidad médica tan importante y tan de época y de moda y de bienestar hacia el paciente, hombre, cómo hay un desprestigio, cómo hay un mal comentario. Y muchas veces esos desprestigios y comentarios no va hacia aquellas personas o profesionales o médicos que hacen, sino es hacia la sociedad. Y muchas veces implica al cuerpo médico en general. ¿Y qué respuesta hay en la sociedad? En las sociedades científicas. En fin, eso es algo que me llama la atención. Muchas gracias y ya le digo muy bienvenida. Bueno, ahí son varios temas. Nosotros desde cuando fui presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en el 2014, pues era un tema que se trabajó bastante desde los ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Durante la presidencia se encontraron que el diploma de cirujano plástico se podía comprar en este país. Se hizo todo el trazado, cayó la ministra de la época. Salieron personas del ministerio, se hizo una lista de personas que estaban, pues que se comprobó por el trazado que habían comprado los títulos. Eso pues hicimos todo el trabajo desde la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. También cuando empecé en la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana se promocionó un proyecto de ley, ya se había trabajado en ese, pero me tocó personalmente siendo fiscal de la sociedad un proyecto de ley para legalizar la especialidad, para tratar de disminuir los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos en las manos no correctas. El proyecto de ley tuvimos que pasó la primera vuelta legislativa, en la segunda lo tuvimos que retirar porque tenía un mico gigante y pues es muy difícil. Pero yo siempre digo, bueno, uno siempre mira desde su lado, ¿no? El del lado de cirugía plástica, pero ya siendo presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, está claro que el gobierno nacional no tiene un interés por legalizar las especialidades médicas. Por ejemplo, urología pasó todos los debates presidenciales y la firma pasó los 4 debates, pero no la sanción presidencial, porque no hay un interés del gobierno de legalizar las especialidades. Es importante trabajar con los agentes reguladores. Desde cuando yo fui presidente de la Sociedad Colombiana trajimos lo que nosotros tenemos en la Sociedad Internacional, que se llama el diamante de seguridad del paciente, que está basado en 4 pilares básicos. El primer pilar es quién me hace el procedimiento, que tenga el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia para hacer lo que dice que me va a hacer. Normalmente, por ejemplo, cuando yo era presidente de la Sociedad Colombiana, ante los medios tenía que prepararme con el abogado porque pues estábamos pues se imaginarán todo lo que tuvimos durante la presidencia en el 2014, para ver yo qué podía decir y qué pues, no podía decir, porque yo como presidenta no podía decir que tenía que hacerse las cirugías plásticas por cirujanos plásticos porque podían demandar a la sociedad, porque legalmente no es una especialidad por ley. Entonces siempre trabajábamos sobre la idoneidad, que tenga conocimiento, entrenamiento y experiencia, y siempre cuando me preguntaban, yo me acuerdo una vez en una entrevista para CMI, me mandaron y me preguntaba lo mismo, el periodista quería que yo contestara lo que yo no podía contestar, y yo sabía que no podía contestar porque entonces nos iban a demandar como sociedad, y al final el periodista se puso ahora y me dijo, no la puedo sacar, no puedo sacarla esta noche en la entrevista, y le dije, no me saque, yo no voy a decir lo que usted quiere, porque yo le repetía lo mismo que yo sabía que podía decir, la misma frase, y él me preguntaba por otro lado, y no nos sacaron esa vez, no importa, pero yo no podía decir eso porque nos iban a demandar, por lo que le digo, no hay el gobierno no tiene un interés de legalizar ninguna especialidad médica y no es solo cirugía plástica. Y lo segundo, trajimos los pilares que todavía seguimos trabajando. Entonces el primer pilar, como le digo, es quién hace el procedimiento, conocimiento, entrenamiento y experiencia. Como presidenta de la sociedad yo no podía decir que tenía que ser cirujano plástico ante los medios porque nos puedan demandar, entonces siempre, porque hoy en día las sociedades científicas es una asociación gremial, sin ánimo de lucro, donde usted es un miembro, pero no tiene nada que ver con el ente regulador. Entonces, en Colombia,
es todo, hay que aprender todo el lenguaje de los abogados. Entonces, en Colombia, usted puede, en teoría, hacer un procedimiento de cirugía plástica estética, en teoría, o cualquier procedimiento. Lo que pasa es que, obviamente, de pronto sacar un tumor en la cabeza, pues ya le da más miedo, ¿no? Y además, como no es privado, pues digamos lo que no les interesa tanto. Pero podemos hacer cualquier tipo de procedimiento, en teoría. Entonces, tenemos que decir, el presidente no puede salir a decir que solo los cirujanos plásticos. Tiene que decir que cualquier persona que tenga conocimiento, entrenamiento y experiencia, para eso es importante una educación formal, porque esos son los términos que uno tiene que articular, no decir que un especialista, porque nos pueden demandar, sí, qué pesar, pero así estamos en el país. Entonces tenemos que decir exactamente eso, una educación formal, no hablar de especialista, tenemos que hablar en términos de que las sociedades científicas, como la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, ayudan a la comunidad como un filtro, ¿sí? Porque si usted es miembro de una de estas sociedades, pues ya lo han revisado de que tiene la idoneidad, o sea, conocimiento, entrenamiento y experiencia y tiene una educación formal. Sin embargo, si usted no es miembro de la Sociedad Colombiana, si usted es cirujano plástico, no es miembro de la Sociedad Colombiana, no quiere decir que no sea cirujano plástico, porque no todos los cirujanos plásticos están obligados en Colombia o cualquier especialista a ser miembro de la sociedad científica. Todos son términos que hay que manejar para poder para poder salir a flote como miembro de junta en esas situaciones que vivíamos. Entonces, el problema está allí, no es fácil resolverlo. La manera más importante es acercarse al ente regulador, que es lo que hemos venido haciendo, al ente regulador, para que trabajemos en pro de la seguridad del paciente, ayudando en todo lo que es los protocolos, con toda la base científica que tenemos, y de esa manera, cada vez que piensan el ministerio, las secretarías en cirugía plástica, que nos llamen a nosotros como veedores y como para tratar de ayudar en todo lo que es los protocolos y en la seguridad del paciente. Y eso es lo que hemos venido haciendo como sociedad colombiana y obviamente a nivel de las regionales, pero pensar que nos van a regular no es fácil. Y seguir hablando de los 4 pilares, que solo les dije el primero. El segundo pilar es dónde se hace el procedimiento, que tenga por lo menos la habilitación de la Secretaría de Salud o ente territorial correspondiente, y ahí es muy importante tener en cuenta que muchas veces tenemos la estrellita que es la habilitación, pero por ejemplo para consulta, pero eso no quiere decir que ahí hagamos un procedimiento, o mirar que está habilitado para hacer un procedimiento. De pronto, por ejemplo, algo menor, retirar un lunar, un cierre de un lóbulo de oreja, puedo estar habilitada como dentro de mi habilitación de mi consultorio. Pero decir que yo voy a hacer una blefaroplastia en mi consultorio en Colombia no lo van a habilitar, por más de que sea un procedimiento sencillo. Entonces, siempre decirle al paciente 4 pilares, mire que tenga educación formal, que tenga conocimiento, entrenamiento y experiencia en lo que dice que va a hacer. Las sociedades científicas son un filtro que le ayudan a que ese profesional tenga ese chequeo. Segundo, que esté habilitado, ¿sí? Y que esté habilitado por lo que dice que le va a hacer, que es el segundo pedacito. El tercer pilar es el paciente como tal, que tenga el chequeo mínimo de seguridad para que de esa manera pues, tenga el menor riesgo posible en su procedimiento, porque a veces entran a cirugía y ni siquiera les hacen ningún tipo de chequeo, ni siquiera lo ve el médico que lo va a operar, sino que lo ve otro que le cobra, y el médico muchas veces es un obrero más, como ya sabemos, entra a operar, solamente le paga una tarifa, entonces por lo menos haga esa relación médico-paciente, que es la base de la medicina, y cirugía plástica no es diferente. Tenemos la base de la medicina, que es esa relación médico-paciente y esa anamnesis que le hacemos y entender el por qué está allí. Y el cuarto pilar es el plan quirúrgico, que es el más importante, que nace de eso que le digo, de esa anamnesis, escuchar primero al paciente el por qué está ahí, después examinarlo yo como médico y después ver qué se puede y qué no se puede lograr, porque yo siempre digo, el paciente pues no es médico, no es cirujano plástico, pues él cree que eso es magia. Expliquémosle qué se puede y qué no se puede lograr, y ser conscientes, como usted decía, que toda cirugía es susceptible de riesgos y de complicaciones. Yo siempre digo, el colega que diga que nunca ha tenido una complicación, son 2 posibilidades, o no opera nada o es un mentiroso, porque los que operamos se nos complican los pacientes, es normal. Lo que queremos es que haya la menor cantidad de complicaciones, pero no podemos esperar que haya 0 riesgo o 0 complicaciones, eso no existe, ojalá, ¿sí? Básicamente, no sé si eso respondió a su pregunta. Y la idea es que entre todos podamos trabajarlo hacia el gobierno nacional para que en verdad quien haga el procedimiento sea idóneo. Regular las especialidades va a ser muy difícil. Una cosita más rapidita, nosotros cuando yo fui presidente también trabajamos otro proyecto de ley diferente, ya no cuando era fiscal, sino otro, porque el de fiscal era regular la cirugía plástica.
el segundo proyecto que presentamos al Congreso ya era diferente. Yo dije, no, salgámonos de allí porque no quieren legalizar una especialidad, entonces trabajemos en pro de la seguridad del paciente. Tratemos de legalizar que los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos sean seguros, ¿sí? Entonces ahí trabajamos con la sociedad de otorrino y los plásticos faciales, trabajamos con los oftalmólogos y los oculoplásticos, invitamos a la sociedad de medicina estética, pero los que son bien formados, no los médicos de garaje, no son los bien formados, los que hacen parte de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que es la medicina ACOME, que son los bien formados. Y de esa manera nos juntamos todos pensando que era la seguridad del paciente y empezamos a ver, ok, ¿qué créditos de cirugía plástica estética ve hoy en día un residente de oftalmología en el programa? ¿Y qué créditos ve el otorrino, el plástico facial, para entender qué puede hacer qué? Porque hoy en día, y siendo presidente de la Sociedad Colombiana, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, me di cuenta que no es solo cirugía plástica, sino en todo lado. Había una pelea gigante, perdón si aquí hay alguno, de los cirujanos vasculares con los que hacían medicina, con los médicos medicina interna que hacía intervencionismo, con otros, o sea, era, ¿sí? Y con los de cirujanos, hasta los de cirugía de corazón abierto, o sea, porque se cruzan las competencias. Entonces, ¿qué es de quién? Entonces yo les dije, trabajemos como hicimos en cirugía plástica, lleguémosle al gobierno juntos, porque es que si el plástico facial dice esto es mío y le llega al ente regulador así, y si el cirujano plástico le llega así diciéndole esto es mío, pues el pobre ente regulador no sabe qué hacer. Pero si llegamos todos juntos, ¿sí?, trabajando por la seguridad del paciente, pues entonces ahí sí nos escuchan, ¿sí?, y podemos trabajar en pro de verdad de hacer algo positivo. Y eso hicimos con una mesa de vascular ante el ministerio y le resolvimos la papa caliente al ministerio y en verdad pudieron entre todos hablar y ver qué competencias se mezclaban y qué eran idóneos por conocimiento, entrenamiento y experiencia en cada una de las ramas que eran miembros de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Entonces pudimos trabajar, así también trabajamos en nutrición, trabajamos en sepsis, ¿sí?, todos juntos, desde la base científica. Y eso fue lo que hicimos. El proyecto de ley nunca salió, el otro tampoco, ni siquiera trabajando juntos por la seguridad del paciente, porque, como le digo, es muy difícil en este país. Básicamente es eso. Y como triste, logramos sacar una ley de cirugía plástica, porque yo estoy en contra de los procedimientos de cirugía plástica, estética, quirúrgicos y no quirúrgicos para menores de edad. Desafortunadamente en este país le hacen lipo y puchecas de 15 años a las niñas. Cuando fui presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, logramos sacar un proyecto de ley, pasó los 4 debates legislativos, pasó sanción presidencial y fue ley de la República. No se podían hacer procedimientos de cirugía plástica, estética en menores de edad, solamente otoplastia a partir de los 5 años y rinoplastia a partir de los 15, los demás estaban todos vetados. Y los procedimientos médicos quirúrgicos tampoco se pueden hacer, a no ser que fueran de cosas de acné, para tratar de regularlo, y fue ley de la República y la Corte Constitucional lo tumbó, por la misma petición de los padres, o sea que aquí no se puede, muy difícil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Académico Raez. Quiero saludar y felicitar a la doctora Lina por su ingreso como miembro correspondiente por ahora a la Academia Nacional de Medicina. Sé que va a cumplir las expectativas porque la lucha que ella tuvo en sociedades científicas para defender la legalidad allí, lo hizo con principios. Entonces, bienvenida. También quiero aprovechar para mencionar lo que se ha hablado ahora de la legalización o del reconocimiento de las especialidades médicas. En la ley 1164, en el artículo 17 y 18, si mal no estoy, se reconocen y se permiten el reconocimiento de las especialidades médicas. Tanto así que en uno de los parágrafos se menciona que las personas que para ese momento están ejerciendo determinadas competencias de una especialidad, se les dio 3 años para poder legalizar los títulos. Esto nos ha permitido a nosotros, y ya hablo desde el Tribunal de Ética Médica de Bogotá, poder diferenciar las personas que ejercen una especialidad en particular como la cirugía plástica y las personas que hacen esto sin las competencias debidas, sin los reconocimientos, sin los títulos legalmente reconocidos en el Estado. Entonces, esto nosotros por lo menos, y hemos tenido el respaldo en el Tribunal Nacional de Ética Médica cuando hemos sancionado médicos por este tipo de problemas. Gracias. Siguiente punto en el orden del día, señor secretario. Gracias, señor presidente.
Posesión de la doctora Triana Lloreda como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Doctora Lina Triana Lloreda, ¿promete usted, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen? Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ellas su nombre será enaltecido. Bienvenida, doctora Triana. El académico doctor Ricardo Salazar va a imponerle el escudo que la hace distintivo de la Academia Nacional de Medicina. Y nuestro canciller, el académico Zoilo Cuellar, le hará entrega del diploma como miembro correspondiente. Doctora Lina, felicitaciones y estoy seguro que tenemos por delante la posibilidad de un ejercicio de una gran académica. Creo que Ricardo Salazar se refería a yo sí sé quién con la crítica de la asistencia de la mujer, pero soy muy exigente porque, primero, porque quiero a la mujer y porque quiero mucho a la academia. Doctora Lina. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Y permítame, doctora Lina, hacerle entrega del reglamento de la Academia Nacional de Medicina, que ya tanto el académico Salazar como el vicepresidente anotaron los compromisos, derechos y deberes que adquiere un nuevo miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Aquí va a encontrar todo el reglamento, va a encontrar las 12 comisiones y será bienvenida a las comisiones en las que usted quiera trabajar. De manera que aquí la esperamos y muchos éxitos como miembro correspondiente de la Academia de Medicina. Los invitamos a todos entonces a compartir con la doctora Lina y con nuestros invitados especiales, los presidentes de los capítulos de la Academia, una copa de vino.